Que Dios me los bendiga, queridos amigos de Mezclas Urbanas. En esta ocasión te saluda Santiago Sácido, más conocido como Santimán, desde Ecuador, trayéndote una hermosa palabra de parte del Señor para tu vida. Como es característico mío el predicar el Evangelio, entonces yo creo que ese es el mensaje más importante del mundo. Entonces voy a compartir en este momento el mensaje más importante del mundo. Quisiera orar tan solamente unos cortos segundos para que el Señor sea obrando en tu vida a través de esta palabra. Señor Jesús, te agradezco, Padre, por todo este día, Padre, por la oportunidad que siempre nos das de escuchar tu palabra, sabiendo que tu palabra es vida, es verdad. Y en tus manos deposito este hermoso momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El mensaje más importante del mundo, lo tenemos en la Santa Escritura, la palabra de Dios. Hay uno de los pasajes bíblicos que a mí más me encantan, que creo que son las bases del cristianismo. Sé que es Cristo la base del cristianismo, es su palabra la base del cristianismo, y este pasaje bíblico es la base del cristianismo, ya que es la gran comisión, lo que Jesús pudo ordenar a sus discípulos para que los discípulos de ahí en adelante puedan ir a las naciones. Y en el capítulo 28 de Mateo, en los versículos 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. La he leído de la Biblia NBI. Es una versión muy importante, muy hermosa, como lo dice. La primera parte les dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, y eso es a lo que nos encargamos nosotros. ¿Cuál era el mensaje en sí que Jesús les estaba ordenando a sus discípulos que vayan y comuniquen? Ese mensaje se llama el Evangelio. Así es, mis queridos amigos, hermanos, el Evangelio. ¿Y cuál es ese Evangelio? Bueno, la palabra Evangelio significa buenas nuevas, ya muchos lo saben. Hasta ahora, gracias a Dios, el mensaje ha sido predicado en muchos lugares, en muchas partes del mundo, y sabemos que muchas personas saben el significado de la palabra Evangelio. Pero, ¿cuál vendría a ser ese contenido del Evangelio? Para irnos adentrando un poco más en este tema, el contenido del Evangelio es nada más y nada menos Jesús. Ese es el contenido central del Evangelio. Jesús como Salvador de la humanidad. Recordemos que las Santas Escrituras nos dicen en el libro de Génesis que Dios creó todas las cosas, incluyendo también a la humanidad, incluyendo a Adán y a Eva. Adán y Eva fallaron al comer del fruto prohibido. Fue un acto netamente de desobediencia, no fue otra cosa. Ellos comieron del fruto prohibido y por eso somos una humanidad caída. Y desde ahí el ser humano ha tratado de llenar ese espacio que tiene dentro de sí con muchas cosas. Y eso es lo que vemos, es lo que podemos notar a través de la Biblia y también en la actualidad. Las personas todavía siguen tratando de llenar ese vacío con riquezas, intentan llenar ese vacío con la fama, con las drogas, con el alcohol, con el adulterio, con la fornicación, con la mentira. Intentan llenar ese vacío con todo, pero ese vacío tan solamente se llena con la misma presencia de Jesús en las vidas de las personas, con el Espíritu de Dios morando dentro de las vidas. Primero, tengo que comunicar el Evangelio. ¿Y cuál vendría a ser ese Evangelio? Jesús como Salvador. Eso es lo que les decía. Jesús nació de una virgen, y eso lo respaldan los profetas de la antigüedad. Uno de los profetas más conocidos en la Biblia y en el Medio Oriente y en todo el mundo, por supuesto, es Isaías. Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, nos dice algo muy importante acerca del nacimiento
de Jesús. Dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una virgen concebirá un hijo. Es decir, siendo virgen tendrá un hijo. Y esto lo vemos a través del Nuevo Testamento, que se cumplió y se han cumplido muchas profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. También vemos que el Señor Jesús hizo muchos bienes, hizo muchos milagros. En una ocasión alimentó a 5,000 personas, más de 5,000 personas, dice la Escritura que fueron. Tan solamente con unos cuantos panes, con unos cuantos peces, Él hizo un milagro maravilloso de alimentarlos a todos, ¿sí? Jesús hizo bienes, hizo milagros, pero la gente querían que Jesús sea una clase de político para ellos. Estaban totalmente equivocados, pero Jesús vendría a ser para nosotros los seres humanos el redentor de la humanidad. Como dice la Biblia, es Jesús, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y esa fue la misión de Jesús. Jesús no vino a enriquecer a las personas. Jesús no vino a conquistar las naciones con espada. No, Jesús vino a salvar a la humanidad. Entonces, en ese tiempo, los judíos, al ver que Jesús era un maestro muy relevante, que era capaz de enseñarles y darles la interpretación correcta a la ley, entonces ellos sintieron celos. Y no obstante, con el celo vino acompañado una palabra que el Señor decía. ¿Sí? Él decía que Él era el Hijo de Dios. En ese tiempo, hacerse llamar un Hijo de Dios era un pecado, una blasfemia tremenda. Era una blasfemia tremenda. Hoy en día nosotros lo tomamos muy a la ligera. Decimos, oh, yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios. Pero para los judíos no es así. Para los judíos no era así. Tampoco lo es así. Un Hijo de Dios es semejante a Dios. Es igual, es el mismo Dios. Entonces, ellos hallaron la manera de matarle a Jesús, colgándole en un madero. Alguien una vez me hizo una pregunta que me dejó de verdad muy asombrado, con la boca abierta. Y la pregunta es, ¿quién mató a Jesús? Y yo le decía, bueno, fueron los judíos. No, me dice, los judíos no lo mataron. Yo le digo, y entonces, ¿quién lo mató? O sea, ya no tenía yo respuesta para decirle quién lo mató. Él me dice, Jesús dio su vida. A él no lo mataron, no lo podían matar. Pero Jesús dio su vida por la humanidad. Es decir, voluntariamente se entregó a sí mismo. Se despojó de su naturaleza divina para convertirse en tan solamente un cuerpo corruptible, es decir, que podía morir. Y de hecho así fue. Le colgaron en un madero. Pero para sorpresa de muchos, Jesús resucitó al tercer día, y él ya lo había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Él decía, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y yo lo levantaré en 3 días. Y entonces fue así como Jesús resucitó al tercer día. Entonces Jesús entregó su vida, resucitó al tercer día, se reunió nuevamente con sus discípulos. Él dijo que se iba, pero que regresaría y no nos dejaría solos, sino que nos dejaría un consolador, que vendría a ser el Espíritu Santo, que estaría con nosotros todos los días, ayudándonos, alentándonos. Y volviendo al pasaje bíblico de Mateo capítulo 28, les dijo que hagan discípulos, que comuniquen este mensaje, el mensaje del Evangelio, el cual les estoy comunicando. También les dijo que vayan a todas las naciones a publicar este mensaje. Y no solo eso, sino que les dijo que los bauticen. El bautizo vendría a ser la confirmación de que has creído en Jesús. Una persona que no se quiere bautizar, que se resiste al bautismo, netamente no ha creído en este Evangelio. Y tercero, viene la enseñanza, lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Y le dijo, y vayan, enséñenle a que obedezcan las cosas que yo les he mandado.
Y dice, y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto dijo el Señor. Y como no tenemos tanto tiempo para relatar todo, ¿cuál fue el fin de todas estas cosas? Como ya les había comentado, Jesús vino a ser el Redentor de la humanidad. En Hechos, capítulo 10, en el versículo 43, si lo tengo por aquí rápidamente, lo voy a buscar. Dice, de él dan testimonios todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. ¡Qué importante! Qué impactante saber que todo el que cree en Jesús recibe el perdón de los pecados. Ahora, si te consideras de hoy un verdadero creyente, déjame felicitarte. Desde ahora comienza a confesar el nombre de Dios en tu vida. Y por último, te voy a leer un pasaje bíblico que yo creo que también es el centro de nuestra vida como cristianos, y es el conocido Juan 3:16, que dice que por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Importante lo que dice el 17 también. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Es decir, tú puedes decidir no creer, pero hay una condenación para todas las personas que no creen. Bueno, la condenación principal es vivir toda una eternidad sin Cristo Jesús. Esa es la condenación principal. Hay un lugar llamado el lago de fuego, el infierno, el cual está reservado para Satanás y sus demonios, y el Señor no lo ha hecho para ninguno de nosotros. Más sin embargo, la persona mismo toma la decisión aquí en la tierra. ¿Estoy con Cristo o no estoy? Si no estás con Cristo ya eres condenado, pero si estás con Cristo no eres condenado. Así que, querido amigo, si quieres hoy tomar una decisión muy importante de creer en este evangelio, recibir el perdón de tus pecados, ora conmigo, por favor, esta corta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he estado tratando de llenar este vacío con todas las cosas, mas sin embargo solo tú lo puedes llenar, Jesús. Me rindo a ti y decido de ahora en adelante vivir para ti, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Con ustedes este ha sido el mensaje del Evangelio. Deseo de todo corazón que el Señor les bendiga donde quiera que nos estén viendo, donde quiera que nos estén escuchando. Que el Señor me los bendiga. Lo que tienen que hacer de ahora en adelante es congregarse, buscar una iglesia y comenzar a crecer, ya que la Biblia dice que ahora que nosotros estamos en Cristo somos nueva criatura, tenemos un nuevo nacimiento. Tenemos que ahora darle ese crecimiento a nuestra vida espiritual. Vayan y congréguense en una iglesia donde les enseñen la palabra del Señor. Amados hermanos, amados amigos, que el Señor me los bendiga. Hasta pronto, te saluda Santi Man.